El moderador de la misma será el doctor Hugo Sologuren Calmet. Él es abogado por la Pontificia Universidad Católica del Perú, con estudio en negociaciones y administración de conflictos por la Universidad de Maryland en Estados Unidos. También integran esta mesa la doctora Roxana Jiménez Vargas Machuca. Ella se encuentra cursando el doctorado en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, cuenta con estudios de maestría en la Pontificia Universidad Católica del Perú y abogada de esta misma casa de estudios. El doctor Gastón Fernández Cruz, abogado de la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica del Perú, con estudios de maestría, habiendo obtenido la maestría en Derecho, con mención en Derecho Civil, con la máxima calificación. Profesor universitario y árbitro. Y el doctor Víctor Vaca Oneto, abogado por la Universidad de Piura, doctor en Derecho por la Universidad de Valladolid, profesor ordinario de la Universidad de Piura y vocal de la Sala de Eliminación de Barreras Burocráticas del INDECOPI. Cedo el uso de la palabra al doctor Hugo Sologuren. Muchas gracias. ¿Se oye? Muchas gracias, nuestro agradecimiento a los organizadores. Es un privilegio estar en el alma mater, así que vamos a proceder con los temas que han sido asignados a nuestros ponentes. El primer ponente será el doctor Víctor Sebastián Vaca Oneto, quien tratará sobre asunción de riesgos en los contratos con el Estado. De acuerdo a la mecánica que hemos conversado, yo iniciaré haciéndole una pregunta a los ponentes para que ellos la absuelvan en el momento que estimen conveniente durante su exposición. Entonces, en ese sentido, doctor Vaca, el decreto legislativo 1341 y el decreto supremo 056 modificaron la Ley de Contrataciones del Estado vigente y su reglamento, estableciendo entre sus modificaciones e incorporaciones la figura de la asignación de riesgos en las obras públicas. A raíz de estas modificaciones, la planificación en una obra pública debe incluir la identificación y asignación de riesgos previsibles de ocurrir durante su ejecución. ¿Cuál cree usted que es el análisis de riesgos que debe realizar la entidad? ¿Existe una metodología a fin de poder asignar los riesgos tanto para la entidad como para el contratista? Adelante, doctor Vaca. Bueno, en primer lugar yo quiero agradecer a la Universidad Católica, al Centro de Arbitraje, la invitación para intervenir en este evento y al mismo tiempo quizá disculparme con la mesa porque estoy seguro de que hay menos gente ahora que antes porque soy el único administrativista en la mesa de hoy, ¿no? Así que seguro que no quieren escucharme a mí. Es una mesa de civilistas, además insignes civilistas, seguramente mi participación será la menos relevante. Dicho eso, también debo reivindicar que la figura del contrato público y la figura de los riesgos en el contrato, que es lo que me han pedido analizar, tampoco es una figura exclusiva del derecho público, sino que bebe y tiene sus orígenes en el derecho civil, como casi todo lo vinculado a la relación jurídico-contractual, también cuando ésta se da en el marco de normas de derecho público. Estoy seguro que casi todos, cuando estudiábamos los cursos de civil, estudiábamos en obligaciones, contratos, las fórmulas de distribución del riesgo y de asunción del riesgo, si el riesgo es para el deudor, si el riesgo es para quien posee y demás. Por tanto, es un tema que es familiar también al derecho civil y también se da en los contratos civiles. O sea, no es algo que sea exclusivo del derecho público. Sin embargo, de lo que voy a hablar yo, y es natural, dada mi afiliación al derecho público, es de la asunción de riesgos y la distribución de riesgos entre el contratista y la administración en los contratos con el Estado. Y sobre eso, en realidad, lo primero que cabría decir es que uno de los principios básicos en la ejecución de los contratos públicos, principio que ya ha sido materia de análisis en trabajos bastante antiguos de Eduardo García Entarría,
años 50, incluso 60, es el principio de riesgo y ventura, que tampoco es algo exclusivo del derecho público, por supuesto, o sea, no vengo aquí a inventar la pólvora ni a descubrir el Mediterráneo. Este principio de riesgo y ventura lo que viene a significar es que es el contratista quien asume el riesgo en la ejecución del contrato. Si es que le va bien, si le va mal, si gana, bien, si pierde, pues en principio es algo que lo afectaría exclusivamente a él. Y esto es una característica de todos los contratos públicos. Uno de los principios, justamente, e insisto, de la contratación pública, el primero que se menciona en cualquier exposición sobre la materia, es el principio de riesgo y ventura. Es el contratista quien asume el riesgo en la ejecución del contrato. Lo que también es cierto es que normalmente cuando pensamos en contratos con el Estado, estamos pensando en los contratos que alguna vez denominé, o en el que me parece que es una noción que puede ser útil, contratos de gestión patrimonial. Son aquellos contratos por los cuales la administración pública adquiere bienes, servicios o se aprovisiona de obras en el mercado. O sea, encarga la ejecución de obras públicas, compra bienes o contrata la prestación de servicios. En estos contratos es donde normalmente se desarrolla o donde normalmente se ha estudiado este principio de riesgo y ventura en la ejecución del contrato, de tal manera que en la prestación del servicio, en la ejecución de la obra, más aún si es que este es un contrato llave en mano, o también en la prestación del bien, el riesgo es algo que asume el contratista. Sin embargo, no todos los contratos públicos son contratos de gestión patrimonial. Existen otros contratos públicos que también encajan en una categoría común a la categoría común de contratos de colaboración, que son los contratos de concesión, ahora llamados contratos de APP, contratos de colaboración público-privada. Los nombres que podamos emplear varían según el ordenamiento jurídico, el partenariat en derecho francés. Bueno, hay distintas formas de denominarlos. No es el momento de entrar a discutir cuál es la más correcta, ¿no? Yo prefiero la terminología clásica hispanoamericana de concesión, que seguramente dice lo mismo que las PPPs, que no son más que el redescubrimiento inglés de algo que ya teníamos en derecho continental, pero suena mejor decirlo en inglés, es más importante, suena novedoso. Pues bien, estos contratos en donde hay una concesión, una colaboración público-privada en la ejecución y luego operación de una obra pública o de un servicio público, son contratos que, a diferencia de los contratos de gestión patrimonial, son contratos en los cuales el concesionario o el contratista, por decirlo en genérico, asume riesgos adicionales. Lo que se decía tradicionalmente es, en la jurisprudencia comunitaria europea, es que el contratista en estos casos tenía que asumir el riesgo de construcción, esto sería común con un contrato de obra, por ejemplo, y que tenía que asumir uno de los dos, o el riesgo de demanda o el riesgo de disponibilidad. Es decir, tenía que asumir el riesgo de que la demanda para el servicio o el uso de la obra de infraestructura que había construido no fuera la prevista, o tenía que asumir el riesgo de disposición, de tal manera que solamente cobraba lo que estaba previsto en la medida que el servicio o la obra que había ejecutado estuviera disponible en ciertas condiciones, con ciertas características para los eventuales usuarios. Esta introducción de la noción de riesgo de construcción más riesgo de demanda o más riesgo de disponibilidad, fue una novedad introducida en el derecho comunitario por el derecho comunitario que marcó, por ejemplo, en el derecho español, un antes y un después. ¿Por qué? Porque tradicionalmente el contrato de concesión en el derecho español, paréntesis, más allá de que yo soy peruano y trabajo en Perú, ejerzo en Perú, mi formación es española, así que de ahí mis constantes referencias al derecho español, al derecho comunitario, y creo que es muy importante y muy interesante trasladar algunas nociones también a derecho peruano. Estas nociones, en derecho español, esta introducción del riesgo como un elemento que definía los contratos de concesión fue muy importante. ¿Por qué? Porque tradicionalmente el contrato de concesión en derecho español
estaba relacionado a dos elementos. El primer elemento era la titularidad pública, era un servicio público, era una obra pública, el servicio del bien. Lo que se trasladaba al concesionario era un bien de dominio público, un servicio público en el sentido de que estaba reservado al sector público a través de la publicatio. Y el segundo elemento que se utilizaba para definir estos contratos de concesión era que la remuneración estaba a cargo del usuario y no de la administración, ya sea en todo o en parte. Más allá de que luego se discutía la admisibilidad de figuras como el peaje en la sombra y otros similares, lo que era cierto es que lo que se pretendía es que la retribución estuviera a cargo del usuario y no tanto de la administración, al menos no en exclusiva de la administración. Esos dos elementos, que eran los que tradicionalmente se usaban para definir un contrato de concesión, se ven complementados por este tercero, que se convierte, en la jurisprudencia comunitaria por lo menos, en el elemento decisivo para la definición, también vinculado a unas normas de contabilidad que fueron muy importantes en derecho comunitario, que lo que pretendían era evitar que se utilicen modalidades mal llamadas de concesión para escapar de las reglas de déficit. Porque si el contrato era de concesión, no contabilizaba como deuda pública. En cambio, si era de obra, sí contabilizaba lo que tenía que pagarse por el contrato como deuda pública y, por tanto, al objetivo de déficit de cada uno de los estados. Entonces, se introduce en la jurisprudencia comunitaria como un elemento adicional para poder definir los contratos de concesión y diferenciarlos de los contratos que no eran de concesión, que eran de obras, de servicios y de bienes, sobre todo de servicios y de obras, la presencia de un riesgo en la construcción y, adicionalmente, riesgo de demanda o riesgo de disponibilidad. Esto luego se consagra en el derecho positivo comunitario y de allí al derecho de cada uno de los países miembros a través de la introducción en las directivas comunitarias de la figura del riesgo de, se me ha ido la palabra, el riesgo operacional, riesgo de operación iba a decir, el riesgo operacional. Esta figura del riesgo operacional, en el fondo, lo que viene a decir es que el particular tiene que asumir parte del riesgo. O sea, tiene que asumir parte del riesgo de tal manera que no tiene garantizado el retorno ni siquiera de la inversión. O sea, ya no se entra al detalle si es que el riesgo de construcción, riesgo de disposición, riesgo de demanda, sino que tiene que no tener garantizado el retorno de la inversión. Entonces, si estamos ante un contrato de concesión, el particular va a su cuenta y riesgo, es el que va a operar el servicio o la obra de infraestructura sin tener garantizado el retorno de la inversión y, por tanto, aquí entra en discusión una figura que es la responsabilidad patrimonial de la administración, que justamente se va a tocar después, porque en derecho español se introduce una modificación que establecía que la administración era patrimonialmente responsable en caso de terminación del contrato, de tal manera que tenía que indemnizar al contratista para evitar que éste se vea afectado. Y eso ha dado pie a algunos problemas en las autopistas en España, sobre todo las de Madrid. Pues bien, fíjense cómo tenemos la figura del riesgo ventura propia de todos los contratos y la figura de la necesaria asunción del riesgo en la operación por parte del concesionario, de tal manera que no tenga garantizado ni siquiera el retorno de su inversión a través de la remuneración que obtiene por la operación de la obra o del servicio. Esta noción es importantísima para entender cómo funciona el riesgo en los contratos y cómo funciona la asunción del riesgo en los contratos. En los contratos de bienes, servicios y obras es necesario que el contratista asume el riesgo en la ejecución del contrato, pero sin embargo la remuneración que va a obtener es una remuneración preestablecida. A lo mejor lo que no sabe es si será suficiente o no será suficiente para cubrir aquello que tiene que gastar en ejecutar el contrato. En los contratos de concesión, la remuneración no está preestablecida, sino que esta remuneración va a depender de la demanda o va a depender de la disponibilidad, o de qué tan bien presta el servicio o en qué tan buenas condiciones esté la infraestructura, y en función de eso obtendrá una retribución mayor o menor que puede que no sea suficiente para compensar su inversión. Dicho eso, el otro gran principio que regula la contratación pública, y aquí quizá voy a tocar algunos temas que no me correspondía directamente a mí, el otro gran principio que regula la contratación pública es el principio de colaboración. ¿Por qué? Porque ese contratista
que va a su riesgo y ventura, también es un colaborador de la administración pública en un contrato que está destinado al bien común, al interés público. Y ese principio de colaboración introduce la posibilidad de que en aquellos casos en los cuales se ve afectado el equilibrio económico del contrato, que pueden ser jus variandi, puede ser factum principis, puede ser teoría de la imprevisión o fuerza mayor y caso fortuito, que sea posible intentar reequilibrar el equilibrio económico de ese contrato de tal manera que no se frustre el objeto del contrato. Porque no olvidemos que en estos casos el objeto del contrato no es un bien o un servicio que adquiere un privado para su propio interés. El objeto del contrato es la prestación de un servicio público, la ejecución de una obra pública de infraestructura que ya va a ser operada por la propia administración en contrato de obra o va a ser operada por el contratista y, por tanto, es de interés público que el contrato cumpla su finalidad. Y por esa razón se ha admitido, a través de estas figuras como el jus variandi, que es cuando la propia administración modifica el contrato y tiene que compensar el factum principis, cuando introduce una modificación en el ordenamiento jurídico que altera el equilibrio económico, la teoría de la imprevisión, cuando sean riesgos imprevistos o previstos en cuanto a su ocurrencia, pero no en cuanto a su magnitud, que también es una diferencia importante, o la fuerza mayor, que es cuando son eventos absolutamente irresistibles, que se pueden dar en caso de terremotos, lluvias como fenómeno de Niño y cosas por el estilo. Entonces, en estos casos, ese principio de riesgo y ventura, incluso el principio de que el riesgo en la operación tiene que asumirlo el concesionario, se ve matizado, se ve modulado, porque es posible buscar un reequilibrio en las prestaciones del contrato para lograr que ese contrato siga ejecutándose y, por tanto, cumpla su finalidad. ¿Tenemos mucha experiencia en esto en Perú? Yo diría que no y que sí. ¿Por qué lo digo en ese orden? Porque el sí es que tenemos mucha experiencia a la hora de determinar los riesgos en los contratos de concesión. Una de las cosas que se vienen haciendo hace ya muchísimo tiempo en el Perú es, en cualquier contrato de concesión, establecer la matriz de riesgos y determinar qué riesgos asume el concesionario, el contratista, y qué riesgos asume el Estado. Es algo normalmente mapeado y en el propio contrato se deja constancia de cuáles son los riesgos que asume cada una de las partes. Es más, existen algunos lineamientos aprobados por el Ministerio de Economía y Finanzas, aunque nadie sabe cómo van a quedar. Ahora ha cambiado la ley, un cambio desde mi punto de vista completamente inútil. Hubiera bastado unos cambios particulares en la norma, porque ahora todos los lineamientos son con la norma antigua. Habrá que dictar otros nuevos, a ver qué es lo que pasa. Pues bien, existen unos lineamientos de cómo se asignan los riesgos, de a quién tiene que asignarse cada uno de los riesgos, aprobados por el Ministerio de Economía y Finanzas, que sirven como pauta al momento de la suscripción y al momento, sobre todo, de la elaboración del proyecto en un contrato de concesión. Sin embargo, el problema, y de ahí el interés de la pregunta que el doctor Salobure me planteaba, veo que algunos sacan la roja, pero quiero responder la pregunta antes de que me corten, es que en los contratos de obra pública no existía tradicionalmente un mecanismo de asignación de riesgos, por lo menos que sea claro. Normalmente, ¿qué es lo que se decía? Todavía lo digo en general, aunque para el particular no se me da tiempo. Lo que se decía es, quien hace el proyecto es la administración. Entonces debería asumir el riesgo de que está mal diseñado el proyecto. Un momentito, no. Porque el contratista ha afirmado que él asume todas las consecuencias de que el proyecto esté mal hecho y, por tanto, si el proyecto está mal hecho, él ha afirmado que asume esas contingencias. Los terrenos. Es un riesgo tradicionalmente de la administración, que el terreno no se entregue. Y eso da pie a adendas, prórrogas, demoras y demás del contrato. Pero ¿qué pasaba si el terreno no estaba en las condiciones, por razones geológicas, para ejecutar la obra? Hay un montón de casos, arbitrajes en Colombia, en el internacional, sobre este tema. ¿Qué es lo que pasa si luego el problema no es que el proyecto estuvo mal, sino que hicieron mal el análisis de riesgo geológico? Y aquí en Perú es un tema importantísimo. Entonces, en nuestro país no tenemos experiencia en contratos de obra al momento de la asignación de los riesgos y, por tanto, este es un tema relativamente nuevo que espero que se vaya haciendo y es un tema en el cual otros países nos llevan bastante delantera. Comentaba la doctora Jiménez que hace unos meses me pidieron, lo he traído porque venía leyéndolo en el taxi, arbitrar un libro en derecho colombiano que cambió de título, cuando lo arbitré se llamaba distinto,
Era el riesgo en los contratos, se llama condiciones imprevistas en los contratos de construcción de infraestructura. Son 580 páginas de análisis de casos y de jurisprudencia colombiana e internacional sobre cómo se distribuyen riesgos en los contratos de obra pública. En Perú, algo así no tenemos. Entonces, en respuesta a la pregunta, y solo para terminar, esto va a ser importante, pero va a ser importante porque va a generar experiencia. Va a generar que a la hora de diseñar el proyecto se piense en a quién se le van a asignar los riesgos, emulando lo que ya se viene haciendo en concesiones. Pero a día de hoy todavía es algo por hacer, según mi modesta opinión. Gracias. Gracias, Víctor. Y efectivamente, en la última parte respondiste a mi pregunta. Yo te tengo que hacer un comentario. Al público estamos tomándonos unos minutos adicionales. Doctor, tomamos 5 minutos adicionales. Tenemos un ponente menos. Estamos redistribuyendo el tiempo y haciendo quizá más rica el intercambio de ideas para ustedes. En el campo de las concesiones no me cabe duda tu comentario. Ahí está claramente establecido. El problema es en la obra pública. Y la pregunta es, entre dos privados, indudablemente las capacidades son más equilibradas para negociar lo que podríamos llamar el equilibrio económico del contrato. Pero entre la entidad pública y el privado, normalmente la entidad pública no tiene las capacidades técnicas para estar a la altura del privado, pero sin embargo genera, por ejemplo, en los expedientes técnicos, generan deficiencias que o no son advertidas o son muy difíciles de advertir al privado. En ese sentido, si bien algo dijiste al final, ¿tú crees que las entidades públicas deberían desarrollar una práctica de establecer los riesgos para las partes en el contrato? Lo que yo creo es que debería quedar claramente establecido quién asume cada riesgo. O sea, en estos casos lo mejor es la absoluta claridad respecto a la asunción de riesgos, sabiendo también que puede haber riesgos imprevisibles. Y en caso de riesgos imprevisibles, lo que correspondería es, si sigue interesando el contrato, que ese riesgo imprevisible lo asuma el interés público, la entidad que representa el interés público, que es lo que se busca obtener o conseguir mediante la ejecución del contrato. Entonces, si el riesgo es un riesgo imprevisible, es un riesgo previsible pero cuyo tamaño no se podía determinar, lo que correspondería es que lo asuma la entidad del Estado, siempre y cuando, insisto, materializado ese riesgo siga siendo preciso ejecutar ese contrato, porque a lo mejor es tan caro que ya no corresponde seguir adelante. Pero sí sería importante que quede claro cuál es el riesgo que asume cada uno, haciendo una especie de matriz de riesgos, que es lo que es muy habitual en contratos de concesión, quizá no con el mismo nivel de detalle, porque no son contratos de largo aliento, pero sí sabiendo qué riesgo asume cada quien. Por ejemplo, si el expediente técnico está mal hecho, no debería ser un riesgo que asuma el privado, salvo que sea algo que podía notar. O sea, si es que está tan claro, aún me acuerdo en un arbitraje, perdóneme que cuente algún caso particular, el problema era que el sistema eléctrico no funcionaba porque habían diseñado mal la obra, de tal manera que estaba pues como 20 centímetros un piso más arriba del otro, y había otro arbitraje donde directamente, en otro caso, donde directamente no había sistema eléctrico en el proyecto. Iban a hacer un lindo colegio sin luz. Entonces, claro, yo tengo dudas de que ese sea un riesgo imprevisible, eso cualquier cosa por haberlo dicho, y aquí esto no funciona, está mal. Pero eso ya no es un riesgo imprevisible, es un riesgo que el contratista aceptó, y aceptó sabiendo que le iba a pedir la ampliación y la modificación del contrato, que es la otra parte a la cual ya no he entrado en analizar. Gracias, Víctor. A continuación, la doctora Roxana Jiménez tratará el tema de análisis de los elementos de la responsabilidad civil en un contrato con el Estado. Ahí hago una breve introducción y la pregunta de Roxana. La Ley de Contrataciones del Estado vigente establece un orden de prelación de aplicación de las normas en relación a la solución de controversias en los contratos públicos. No obstante, la Ley de Contrataciones del Estado ni su reglamento establecen qué se debe analizar
para determinar la configuración de una responsabilidad que dé pie a que se genere el derecho a una indemnización. Podríamos decir que existe un vacío en la Ley de Contratación del Estado y su reglamento en relación a este aspecto. Ante esta ausencia de regulación normativa, ¿es posible aplicar los presupuestos de responsabilidad civil regulada en el Código Civil a los contratos marco, la Ley de Contratación del Estado y su reglamento? De ser afirmativa la respuesta, ¿esta situación no contravendría el orden de operación de la Ley de Contratos del Estado? Gracias. Bueno, primero quiero agradecer al Centro de Arbitraje de la Pontificia Universidad Católica por esta invitación. Para mí es realmente un honor poder estar en esta mesa con personas tan versadas en estos temas que son tan importantes y tan actuales hoy en día. Antes de responder y pasar a mi tema, me gustaría apuntar algo respecto de lo que Víctor ha mencionado hace un momento. Sí, pues todo este panorama, todo el escenario que tenemos hoy en día de la contratación pública, ¿no? Si bien es bastante antiguo, nosotros tenemos en general una historia normativa que ha ido sufriendo una serie de modificaciones que son justamente producto de la experiencia en la práctica, ¿no? Entonces, ante determinadas circunstancias, situaciones complejas, injustas, contradictorias, ineficientes que se han venido dando, entonces ha habido respuestas normativas. Ante esas respuestas normativas, que muchas veces han sido un parche a situaciones concretas, entonces, claro, uno tapa un hueco, pero no se da cuenta que puede producir otro, ¿no? Un bache por otro lado. Y así hemos venido teniendo una serie de modificaciones a lo largo del tiempo, y creo yo, ¿no?, que nos faltaría realmente hacer una evaluación transversal de todo lo que es contratación pública, multidisciplinariamente además, ¿no?, para poder dar soluciones consistentes. Parte de todo este tema ha ido por buscar entre las soluciones, ¿no?, a los mecanismos adecuados de solución de controversias en esta materia, ¿no? En el Perú, ¿no?, nosotros somos sumamente novedosos, sumamente raros por tener un arbitraje en materia de contratación pública y que además es obligatorio. Es obligatorio no porque uno esté obligado a contratar, pero sí está obligado a solucionar sus controversias a través del arbitraje, o sea que en ese sentido es obligatorio. Entonces se ha retirado este tipo de controversias del ámbito judicial, lo cual ha traído situaciones positivas y también situaciones que han tenido que irse solucionando con el tiempo. Lo positivo es que se tiene personas cada vez más especializadas que cuentan con el tiempo, los conocimientos, la especialización en estas materias para poder darle solución. Y justamente eso venía, ¿no?, la especialización en el arbitraje, en este tipo de controversias, que parte por comprender a fondo toda esta problemática, ¿no?, empezando por la asunción de riesgos, las resoluciones, la ejecución en general, los incumplimientos y todo, y la comprensión además de los distintos intereses en juego en el marco de una contratación pública, un contrato de obra, un contrato de servicios, en fin, compras públicas. Es sumamente importante poder contar con una especialización en esa materia, la cual es muchísimo más difícil de conseguir en el sistema judicial por todas las razones que conocemos, empezando por la sobrecarga y la diversidad de otras materias que tienen que conocer en lo que es contencioso administrativo. La normativa peruana actual sobre contrataciones con el Estado contiene hoy una serie de modificaciones que se han dado el año pasado, en 2017, respecto de normas anteriores, justamente para tomar, como decimos, el toro por las astas respecto de una serie de problemas, incluido la asunción de riesgos, el equilibrio contractual
incluido también un tema que nos preocupa a todos muchísimo, que es el tema de la corrupción. Y entonces tenemos nuevas normas, ¿no?, que regulan de otra manera los contratos. Sin embargo, seguimos teniendo ciertos vacíos en algunos aspectos, que son los que también voy a comentar. Por ejemplo, ¿no?, en las modificaciones que tenemos hoy en día, se han ampliado los supuestos de impedimentos para participar y contratar con el Estado, tanto para personas naturales como jurídicas, especialmente en casos de delitos de o asociados a la corrupción. Evidentemente, previa sentencia consentida o ejecutoriada, así como por reconocimiento del delito hecho por la persona natural o jurídica, sus representantes ante una autoridad nacional o extranjera. También las empresas que actúan como testaferros de empresas sancionadas que pretenden eludir la aplicación de la ley, y también a las personas naturales o jurídicas que pertenezcan a un mismo grupo económico de las impedidas. Se ha precisado en estas modificaciones que todos los contratos celebrados bajo la ley, cuando digo la ley me refiero a la ley de contrataciones con el Estado y su reglamento, todos estos contratos deben tener cláusulas sobre garantías, cláusulas anticorrupción, cláusulas de solución de controversias y cláusulas de resolución de contratos por incumplimiento. En los contratos de obra deben identificarse y asignarse los riesgos previsibles de ocurrir durante su ejecución. Esta es una introducción bastante importante, ¿no?, según el análisis, claro, realizado en la planificación. Este análisis forma parte del expediente técnico. En estos contratos también se aplica una consecuencia específica en caso la resolución contractual hubiese sido por causa imputable a la entidad. Pagar, por ejemplo, al contratista el 50% de la utilidad prevista calculada sobre el saldo de la obra que se deja de ejecutar. Esa es una consecuencia muy concreta, ¿no?, que se ha establecido en esta ley. Con todas las interrogantes que esta solución, ¿no?, nos puede acarrear. Por ejemplo, esta cuantía, que es el 50% de la utilidad que se ha dejado de percibir por la obra que ya no se va a ejecutar, ¿este es el límite para la indemnización al contratista? Una pregunta. ¿Qué pasa si sus daños son mayores? ¿Qué pasa si el contratista, otro supuesto inverso, no hizo nada o casi nada de la obra aún y era una gran obra, ¿no? ¿Le correspondería? Nunca se sabrá en este último supuesto si ese contratista iba a incurrir en demoras o retrasos, pero aún así podría corresponderle un porcentaje de la utilidad limpia, ¿no?, por este concepto. ¿A qué corresponde? ¿Es una indemnización ya tarifada, tasada? ¿Es una penalidad? ¿Qué es? Asimismo, en las modificaciones que hay en la normativa actual, se establece que la entidad pública debe contar con la disponibilidad física del terreno en el caso de ejecución de obras. Sí, ciertamente, muchas veces se da que los terrenos no están listos y siempre esto ha sido motivo de una serie de controversias que muchas veces no encontraban solución, sobre todo normativa, y tampoco estaba previsto contractualmente. Excepcionalmente, de acuerdo a esta normativa, se permiten las entregas parciales siempre que las características de la obra lo permitan, y esto deberá estar también en las bases en forma clara y específica. Se establece también la responsabilidad y diligencia del contratista de realizar las prestaciones derivadas de la ejecución del contrato en un clima de colaboración con la entidad. También se establece en forma general que si se resuelve el contrato hay pago de daños y perjuicios, lo señala la norma, pero no corresponde dicho pago indemnizatorio, y esta es una precisión que es novedosa, en el caso de corrupción de funcionarios o servidores propiciadas por el contratista. Por otro lado, también estoy haciendo un panorama primero, ¿no?, se adicionan las causales de nulidad del contrato por temas de corrupción. Cuando el contratista, sus accionistas, socios o empresas vinculadas o cualquiera de sus directores, funcionarios, empleados, asesores, representantes legales o agentes han pagado, recibido, ofrecido, intentado pagar o recibir u ofrecer en el futuro algún pago, beneficio indebido, dádiva o comisión en relación al contrato celebrado. La nulidad del contrato, ¿no?, se va a aplicar sin perjuicio, esto también lo señala la norma, sin perjuicio de la responsabilidad civil o penal que corresponda. Aquí no se aclara, ¿no?, y esto es materia de bastantes debates que he podido presenciar
Aquí no se aclara si la indemnización por daños y perjuicios en este punto es arbitrable. En caso el tribunal arbitral declare la nulidad del contrato por este tipo de razón. Acá sería un caso de responsabilidad extracontractual, ¿no? En un caso de responsabilidad extracontractual, cuando se declara la nulidad del contrato por este tipo de razones, ¿podría conocer esa pretensión el tribunal arbitral o deberá, dado que es un supuesto de nulidad del contrato y que acarrea responsabilidad o daños y perjuicios, deberá ir al Poder Judicial? En la solución de controversias, de acuerdo a esta normativa, la conciliación es muy importante. Se dispone que, presentada una propuesta de conciliación por el contratista, la entidad debe proceder a realizar el análisis costo-beneficio, considerando el costo en tiempo y recursos del proceso arbitral, la expectativa de éxito de seguir el arbitraje y la conveniencia de resolver la controversia en la instancia más temprana posible. Se señala también que constituye responsabilidad funcional impulsar o proseguir la vía arbitral cuando el análisis costo-beneficio determina que la posición de la entidad razonablemente no va a ser acogida en sede arbitral. Asimismo, las entidades no pueden interponer recurso de anulación del laudo u otra actuación impugnable en vía judicial, salvo que se cumplan estas condiciones en forma conjunta, que la acción judicial sea autorizada por la máxima autoridad de la entidad mediante resolución motivada, bajo responsabilidad, no es delegable esta función, que la referida autorización sea aprobada por el titular del sector correspondiente, excepto cuando se trate de ministerios, en cuyo caso deberá ser aprobada por el Consejo de Ministros, y con todo esto se aprecia también, ¿no?, la intención de la norma, que es evitar ir al Poder Judicial sin tener motivo alguno, para reducir la litigiosidad en estos casos y también reforzar, pues, el arbitraje, ¿no? El tema que me ocupa específicamente es la responsabilidad civil en los contratos con el Estado, lo cual nos lleva, en primer término, ¿no?, a la etapa de ejecución contractual. Esto es cuando nace del incumplimiento cuando estamos ante el incumplimiento de una obligación nacida del contrato. Este contrato, ya sabemos, ¿no?, puede estar integrado por una serie de documentos, bases de la licitación, anexos, consultas previas, respuestas, como también acuerdos que se pueden ir dando durante la etapa de ejecución del contrato, como comunicaciones posteriores en las que las partes precisan o acuerdan modos de ejecución de acuerdo a las circunstancias que aparezcan, porque muchas veces puede estarse ejecutando una obra y, por ejemplo, tienen que poner postes o tienen que colocar, por ejemplo, un tendido de fibra óptica o algo relacionado con energía eléctrica, y en determinadas circunstancias hay que llevarlo por otro lado, ¿no?, por circunstancias físicas, por el clima, por una serie de motivos, hay que modificar en el camino la ejecución de ese contrato. Esto muchas veces se va a realizar mediante comunicaciones entre las partes, de acuerdo a estas circunstancias. A la contratación pública, que es la pregunta concreta, ¿no?, ¿se le aplican las mismas reglas que a la contratación civil en materia de responsabilidad? Hay diversas posturas, como siempre, porque el derecho sabemos que es construcción humana, perfectible siempre, opinable siempre. Por un lado, se sostiene, claro está, que las normas del Código Civil han sido diseñadas sobre la base, claro, de la autonomía de la voluntad, igualdad de las partes, la noción privada del interés de las partes, siendo más bien que la contratación pública, el Estado, centra sus intereses en la comunidad, en el interés público, en el interés común, y contrata con fondos públicos, con fondos de todos nosotros. Y es por esta razón que la responsabilidad en este ámbito no se puede evaluar con los parámetros civiles tradicionales, sino desde el derecho público. Sobre este aspecto hay opiniones sumamente radicales, hay opiniones intermedias y hay otro tipo también de opiniones. En este sentido, el tratadista Casañez ha señalado, y lo voy a citar porque me pareció interesante la cita: mientras en el derecho civil la responsabilidad mira fundamentalmente el lado de la víctima que sufre daños injustos y la consecuente restitución conforme a criterios pertenecientes a la justicia conmutativa, el derecho público, constitucional y administrativo, tiene en cuenta los intereses de la víctima, armonizándolos con los del Estado y los ciudadanos, es decir, atiende a las relaciones entre el individuo que padece el perjuicio y la comunidad. Sin embargo, la integración de normas del derecho común a las lagunas existentes en el derecho administrativo
respecto a la responsabilidad contractual en los contratos con el Estado no implica desconocer las diferencias existentes en las condiciones y finalidades entre los contratos administrativos y los de derecho privado, porque hay principios básicos del Código Civil que no pueden ser desconocidos en la contratación con el Estado: la buena fe, la lealtad, la colaboración, la información, la previsibilidad de los daños eventuales, el deber de no dañar, la obligación de reparar. En este punto, me parece importante mencionar que suele discutirse, ¿no?, que si bien se discute que si bien al igual que en las relaciones entre privados el Estado debe responder cuando incumple en forma culposa, esto lo tenemos claramente en la Ley de Contrataciones y su reglamento, se cuestiona también si debe asumir la responsabilidad por las consecuencias dañosas de actos lícitos o acontecimientos imprevisibles y ajenos a la Administración. Esto está regulado en otras legislaciones, como por ejemplo la Argentina, que sostiene, ¿no?, que la responsabilidad contractual del Estado sin falta, es decir, que no se haya producido una falta por el Estado, es decir, en aquellos casos en los cuales el contratista no está obligado a soportar o tolerar los daños que se le ocasione como consecuencia de las actuaciones legítimas del Estado por razones de interés público, como por ejemplo resolver el contrato por causas que considera de interés superior. El Estado resuelve por este tipo de causas. Este tipo de resolución, ¿no?, este tipo de situación considera la normativa argentina que no debe, y lo establece claramente, que no debe ser soportada por el contratista. En nuestro caso, de acuerdo a nuestra normativa vigente, en la Ley de Contrataciones del Estado y su reglamento, ¿se aplicaría el Código Civil para la responsabilidad? Nosotros no contamos con una ley especial sobre responsabilidad del Estado en materia de contratación pública, ¿no? Tampoco existe en la vigente Ley de Contrataciones del Estado y su reglamento una regulación especial o capítulo sobre la responsabilidad, es decir, desarrollada, regulada, como consecuencia de una inejecución o incumplimiento obligacional, salvo la mención a la indemnización en caso de resolución por incumplimiento, así como las penalidades, que van por otro lado, en caso de mora, por lo que es factible aplicar en forma supletoria, considero yo, necesito 3 minutos, ¿sí?, las disposiciones del Código Civil, más aún cuando el artículo 45, que quisiera citar, de la Ley de Contrataciones, establece, ¿no?, sobre los medios de solución de controversias en ejecución contractual, establece en el numeral 3, las controversias se resuelven mediante la aplicación de la Constitución Política, esta es la pirámide normativa, la Constitución Política del Perú, de la presente ley, que es la Ley de Contrataciones y su reglamento, así como las normas de derecho público y las de derecho privado, manteniendo obligatoriamente este orden de preferencia, es decir, no las excluye, en la aplicación del derecho. Esta disposición señala es de orden público. No tenemos tiempo para desarrollar qué causal de nulidad de laudo sería la aplicable, ¿no?, en caso de transgredir esta pirámide, porque en la normativa anterior sí se establecía que la transgresión era claramente, tipificadamente, una causal de nulidad. Ahora no, simplemente se habla del interés público y entonces habría que evaluar, ¿no?, en cuál de las causales de la ley de arbitraje se aplica, ¿no?, se puede estar contenida, como por ejemplo el inciso B del famoso artículo 63, o algunos consideran que es el inciso C, pero bueno, no vamos a entrar en eso. También, solo como ejemplo, en esta norma se establece respecto en general de las nulidades contractuales, solo para ver el tema de la aplicación supletoria, el artículo 44 establece lo siguiente, dice que cuando corresponda al árbitro único o al tribunal evaluar la nulidad del contrato, se considera en primer lugar las causales previstas en la presente ley, es decir, la Ley de Contrataciones y su reglamento, y luego las causales de nulidad aplicables reconocidas en el derecho nacional. También tenemos entonces la pirámide aplicada aquí. Volviendo a la responsabilidad civil, y de verdad ahorita acabo, el Estado puede ser responsable contractualmente, ¿no?, en tanto que es sujeto de derechos y deberes, ciertamente. Como tal, es pasible de asumir obligaciones, responsabilidades frente a otro sujeto. En el ámbito de la responsabilidad contractual, el contratista, a diferencia del Estado, solamente puede resolver el contrato en estos supuestos, cuando la entidad incumpla alguna de sus obligaciones, y dice la norma, esenciales, y aquí tenemos también todo un campo interesante que ya no tenemos tiempo ahorita de desarrollar, pero es bastante importante poder determinar cuándo estamos ante una obligación
que dice esencial. Y para ello tendríamos que ver otras normas que están al inicio de la ley de contrataciones. También cuando se presenta una situación de caso fortuito o fuerza mayor que imposibilite la continuación del contrato o cuando por hecho sobreviniente al perfeccionamiento del contrato, ¿no?, y que no sea imputable a ninguna de las partes, ¿no? El artículo 36 dice que cuando se resuelva el contrato por causas imputables a alguna de las partes, se debe resarcir los daños y perjuicios ocasionados. Este es el artículo general que va a ser el paraguas para toda la responsabilidad civil en general. Entonces, tenemos que la indemnización de daños y perjuicios va a proceder cuando se haya resuelto por causas imputables. Eso significa, contrario sensu, que cuando no hay causas imputables, es decir, todos los supuestos de caso fortuito, de fuerza mayor, de todas las imposibilidades sobrevenidas, no se aplica la indemnización de daños y perjuicios en favor del contratista. Bueno, aquí me quedo, supongo que en la siguiente ronda podré continuar. Gracias. Yo te agradezco mucho, Roxana, y para liberarme de la culpa te diré que no es mi responsabilidad. Me han pasado un papelito a los organizadores, me han pedido primero que no haga preguntas y segundo que por favor los corte, porque la siguiente panel están amenazando con irse. Sí. Bueno, vamos a obviar iba a hacer una pregunta que la iba a suplir Víctor por el ponente que no ha venido, pero lo vamos a obviar y vamos a entrar de frente al tema de Gastón, cuantificación de daños en la contratación pública. Yo no voy a leer la introducción de la pregunta, me lo han prohibido, pero sí voy a hacer la pregunta. Dentro de tu exposición, imagino que vas a desarrollar cómo se cuantifican los daños en la contratación pública. Obviamente, mis primeras palabras para agradecer, como siempre, al Centro de Arbitraje por la invitación permanente que me hacen estos congresos. Yo voy a centrarme exclusivamente en el tema de la cuantificación y rápidamente, dada la amenaza del señor presidente moderador de la mesa. Y sobre este tema concreto voy a ser muy directo, ¿no? O sea, la Ley de Contrataciones del Estado, como ustedes saben, y además lo ha dicho Roxana en su intervención, no contiene normas expresas que vinculen o regulen, digamos, la problemática de lo que es la cuantificación del daño. Es más, no contiene normas generales inclusive sobre la indemnización de daños y perjuicios. Lo poco que habla en la ley, además, lo vincula a la resolución del contrato y en términos del reglamento, si algo podemos mencionar, lo desarrolla inclusive dentro del título de incumplimiento del contrato y cuando se trata de retraso lo amarra por la obligatoriedad de la norma a las penalidades moratorias y en términos de la indemnización general lo vincula a la resolución del contrato. Este tema de por sí implica además una problemática primaria que hay que señalar y es que en primer lugar, al no tener estas normas pertinentes, ya también lo ha dicho Roxana, me ahorra un poco la explicación, tenemos que recurrir necesariamente, obviamente, al derecho común. Y dentro del derecho común, además, las propias normas, aparte de la que citó Roxana respecto a la solución de controversias, recordarán ustedes que esta es la primera disposición complementaria y final en el reglamento, que señala que en lo no previsto en la ley y el reglamento son de aplicación supletoria de las normas de derecho público y solo en ausencia de esta de derecho privado. Y desde esta perspectiva, yo creo que es absolutamente pacífico entender que toda la normativa general que regula la responsabilidad por daños, incluidas las reglas de cuantificación, son perfectamente aplicables en la contratación pública. Y acá quiero desmitificar un tema que justamente que es la base de los críticos a esto, que es la diferencia entre el interés público y el interés privado. La responsabilidad civil en general no está pensada básicamente para, digamos, o la tutela resarcitoria para pensar en la protección de un interés estrictamente privado. Es estrictamente una forma de protección hacia la lesión de un interés tutelable. Y tan es cierto esto, fíjense ustedes, que la moderna responsabilidad civil perfectamente ha trascendido el plano de la responsabilidad que se ve y se aprecia exclusivamente una relación que yo llamo diádica, es decir, de tú a tú, de víctima a responsable.
Y el mejor ejemplo que les puedo poner de paralelo, ustedes lo encuentran, porque es la única disposición de avanzada que tenemos en la responsabilidad ambiental. En la responsabilidad ambiental, que encaja perfectamente en la moderna responsabilidad, como se explica, la víctima de un daño no necesariamente es una víctima individual. O sea, podemos tener daños que se llaman sistémicos, es decir, aquellas en donde existe una víctima sistémica del daño. Y lo encuentran ustedes justamente, los ambientalistas que normalmente no manejan muy bien el tema de la responsabilidad civil, lo llaman el daño ecológico puro, para justamente justificar la remediación ambiental hacia el ambiente que finalmente se afecta, independientemente de las víctimas que puedan haber en forma individual que sufren daños a la salud, por ejemplo, en un ambiente que ha sido dañado por una contaminación ambiental. Si ustedes se reparan, ambos son responsabilidad civil. Cuando yo remedio finalmente una afectación, estoy justamente entendiendo la existencia de una víctima sistémica, que es justamente todo el ambiente que está, en el que vive esa comunidad determinada o esa población determinada. Y lo que hace finalmente el llamado a responder es justamente tener esta indemnización hacia la víctima sistémica, que es el ambiente en donde se vive y lo tiene que remediar, y además los daños concretos a las víctimas que pueden sufrir, por ejemplo, en su salud o en su integridad. Y eso hace perfectamente que incluso se internalice el costo del daño. Entonces, porque el responsable lo pensará 2 veces antes de causar un daño, porque le puede salir más cara la lavada que la camisa, al tener que remediar no solo el ambiente, sino a las víctimas individuales, cumpliéndose la función de prevención del daño. Por lo tanto, esta división entre interés público y interés privado en términos de justificar la responsabilidad civil no existe. Si se vulnera un interés, sea público o privado, ese interés tiene que ser materia de resarcimiento bajo la tutela resarcitoria. Si acaso después hay normas particulares que individualmente podremos discutirlo, pero en la actualidad no hay forma de distinguir esto. Y consecuentemente las normas sobre responsabilidad en general, salvo una disposición concreta que no existe, son plenamente aplicables en todas las disputas, finalmente, que involucren a las entidades del Estado bajo la Ley de Contrataciones del Estado. Y esto quiero ser enfático. Esto, entrando entonces al tema un paso más de lo que es materia de mi exposición corta de hoy, es que, en consecuencia, si hablamos de esta vulneración del interés, y al no tener una norma expresa, tenemos entonces que preguntarnos cómo entonces vamos a probar el daño. En primer lugar, ya está la tarjeta amarilla, o acelerar más todavía. En primer lugar, quiero que entiendan perfectamente que el daño, que es materia de probanza, nunca, pero nunca, y tercera vez nunca, se refiere a la cuantía del daño. Estamos hablando siempre de la existencia del daño, que se llama la diferencia del quid existencial del daño y el quantum. Por lo tanto, lo que se tiene que probar es la certeza del daño, como uno de los elementos del daño resarcible, para acreditar entonces la necesidad de que éste pueda ser cubierto con la tutela resarcitoria. La existencia del daño, además, fíjense, depende de la entidad afectada. Porque si estoy hablando de daño patrimonial, en el sentido que entonces bajo la entidad afecta el patrimonio del sujeto, en este caso de la entidad o del contratista, tengo perfectamente que identificar si se trata de un daño emergente o un lucro cesante. Y la probanza del daño en el daño emergente es una probanza típicamente histórica, porque se trata de probar la sustracción de una utilidad que ya se poseía en el patrimonio antes de la verificación del daño. Por lo tanto, allí sí, de alguna manera, la existencia del daño va directamente hacia cualquier prueba histórica que finalmente me demuestre que esa utilidad ya existía antes de la comisión del daño y que la he perdido. Pero el daño tiene además en la certeza no solo esto que es parte que se llama certeza fáctica, la existencia en términos de que algo que existía en la realidad se perdió. El daño, para ser resarcible, tiene que también tener certeza lógica, es decir, debe ser consecuencia lógica y necesaria del hecho que se invoca. Y el lucro cesante, fíjense ustedes, a diferencia del daño emergente, tiene directa vinculación con la certeza lógica y no la fáctica necesaria y exclusivamente. Porque en lo que es estrictamente el lucro cesante, no se trata de probar estrictamente cuánto se ha perdido. Lo que se tiene que probar son los hechos que justamente existían para producir a futuro la ganancia perdida. Y es en consecuencia lo que se tiene que probar es que algo
que normal y necesariamente iba a entrar al patrimonio, no entra producto del daño. Y de allí que entonces siempre la certeza del daño, tratándose de lo que es el lucro cesante, es una certeza que va claramente bajo un juicio de probabilidad en términos de lo que ustedes conocen con la relación causal. Esto es importantísimo que ustedes vean y funciona exactamente en términos de probanza de los daños en la contratación pública como en la entidad privada. Es también incluso posible que por ejemplo, se invocara estrictamente daños inclusive no patrimoniales en términos de la afectación. Piénsese en una contratista que fue involucrada en un proceso, imagínense, de corrupción y que después sale bien librada, demostrando que no tenía nada que ver finalmente en una contratación de este tipo y que fue finalmente objeto de resolución por parte del Estado, afectando entonces básicamente su prestigio en lo que es estrictamente el buen nombre empresarial de esta. Porque claramente, acuérdense ustedes, no se puede predicar propiamente en los términos contemporáneos de la responsabilidad civil de un daño moral de las personas jurídicas, entre ellos de las entidades. El daño moral, estrictamente hablando, es un daño que afecta finalmente la fase interna de una persona individual. Y esto estrictamente lo ha señalado ya claramente el Tribunal Constitucional en el Perú, bajo el criterio que honor solo tienen las personas naturales, mientras que las personas jurídicas tienen la proyección finalmente hacia afuera de lo que las personas finalmente tienen imagen de lo que yo soy, que es el prestigio o el buen nombre. Ese es el daño finalmente resarcible en cualquier tipo de persona jurídica, entre ellos cualquier contratista bajo la Ley General de Contrataciones. Y lo que justamente causa a veces controversia en términos de aquellos que no conocen mucho las disposiciones de responsabilidad civil, justamente al confundir la certeza del daño en la existencia y en la cuantía, es saber que incluso que el daño extrapatrimonial o daño no patrimonial tiene básicamente un principio que se basa bajo las reglas del daño in re ipsa, es decir, es un daño presunto. Es decir, cuando finalmente yo sufro un daño y yo acredito, por ejemplo, que estrictamente se ha afectado el nombre que tenía estrictamente en la comunidad, yo no tengo que acreditar finalmente cuánto he perdido necesariamente en esto, porque es un problema de cuantía. Se presume la sola existencia, fíjense, del daño al nombre y al prestigio en este caso, en donde entonces la carga de la prueba en el término de daño no patrimonial debe recaer en términos de aquel que me va a acreditar que no tenía un buen nombre en la comunidad. Porque el daño in re ipsa supone una presunción exacta, y les pongo el paralelo para que ustedes lo entiendan muy bien en términos de responsabilidad civil normal. Si, por ejemplo, muere un padre y un hijo, finalmente demanda, entre otras cosas, justamente un daño, en ese caso sí, moral, ¿no?, por pérdida del amor filial que tenía el padre, no se le va a pedir al hijo que finalmente demuestre que existía el amor filial, porque es un daño presunto. Y esa es la importancia de entender el daño extrapatrimonial. La prueba de la existencia del daño hace presumir justamente que entonces ese daño es resarcible y le corresponde la carga de la prueba a la contraparte para demostrar que ello no es así. En el caso que he puesto de ejemplo, habría que demostrar que fue un mal hijo, de repente que atentó contra la vida del padre, de repente que era tan ingrato que jamás en la vida se preocupó del padre, para destruir la presunción del daño in re ipsa extrapatrimonial. Lo que pasa es que justamente al estar desprovisto de esta causalidad lógica, el daño extrapatrimonial, porque acuérdense ustedes que con el daño que tenemos patrimonial, en realidad hay un problema muy claro de doble causalidad. O sea, el hecho generador del daño produce un efecto, que es el daño, evento. El daño como evento es siempre consecuencia de un hecho generador. Pero este daño evento, a su vez, genera, causalmente hablando, consecuencias patrimoniales, daño emergente y lucro cesante. Es decir, el daño evento está causalmente vinculado al daño consecuencia. Y esta doble causalidad es el análisis siempre exacto en términos de responsabilidad civil. En materia de daño extrapatrimonial no existe esta segunda etapa, porque el daño extrapatrimonial justamente
no se traduce necesariamente en términos económicos. Y esto significa que es resarcible solo porque la ley lo ordena, justamente dándole una causalidad tributiva legal. Y ya estoy con tarjeta roja. Y es importante entender todo esto, les decía, porque normalmente yo veo que a veces el daño extrapatrimonial es muy maltratado en términos de, no solo en contratación pública en general. Los abogados demandamos a veces, o nosotros como árbitros vemos a veces de segundo orden, sí, está demandándome daño extrapatrimonial porque en el razonamiento siempre de equidad, por más que sea derecho el arbitraje, normalmente uno piensa a veces no todo debe darse, sino un poco menos. Entonces los abogados razonan y dicen voy a demandar daño extrapatrimonial para que esa sea la partecita que el árbitro me chotee, no me deje de lado. ¿Ya? Y en realidad no debiera ser así. Porque el daño extrapatrimonial tiene sustento muy fuerte en términos de poder ser materialmente otorgado cuando finalmente, probada la existencia del daño, acuérdese usted, bajo el artículo 1322 del Código Civil, siempre el juez está en la necesidad de estimar las consecuencias patrimoniales de ese daño, que es una opción de la legislación nacional y en general de las legislaciones comparadas del Civil Law. Es decir, ¿por qué un daño a la entidad, es decir, al prestigio, al buen nombre, se debe traducir en términos monetarios? Porque si no, no pertenecería a la responsabilidad civil. La responsabilidad civil es una tutela patrimonial. Y por lo tanto, hay una limitación. Es claro, hay daños irresarcibles, hay daños que no se pueden ser reparados. O sea, la muerte, por ejemplo, de un ser querido no se puede reparar jamás. Pero ¿por qué se opta por esta solución? Porque finalmente, siempre en la responsabilidad pensando en pro víctima, hay una solución que es finalmente que la función de reparación pueda complementarse a través de esta función claramente aflictivo-consolatoria que implica una función de mitigación de los efectos del daño. Y en consecuencia, siempre para ser tutela resarcitoria, tiene que entonces ser materia finalmente de traducción en términos monetarios, lo que es la reparación de daños y perjuicios. Lamentablemente no puedo extenderme más porque me está mirando mal el presidente de mesa, así que les agradezco la atención prestada en estos 10 minutos. Les agradecemos mucho su paciencia, pero quiero dejar constancia de dos cosas. La primera es que el doctor Gastón Fernández Cruz ha utilizado exactamente sus 15 minutos, a diferencia de los otros ponentes que tomaron el tiempo tomaron el tiempo autorizado del ponente anterior. La segunda es que este panel ha durado menos del tiempo que tenía asignado. Así que si terminamos tarde, quéjense con alguien que somos nosotros. Y yo lamento mucho que así haya sido porque me he sentido privilegiado de poder moderar un panel de lujo con Roxana, con Gastón y con Víctor. Gracias.